no pesa y no se siente dolor. Es como un cielo aquí en la tierra. Ya no hay tristeza, solo se vive de amor. Cuando yo pienso que Dios me ama, algo por dentro se siente en mi corazón. Todo lo malo se vuelve bueno y hasta el desierto se enciende con el amor. Cuando se ama, todo es alegría, la cruz no pesa y no se siente dolor. Es como un cielo aquí en la tierra, ya no hay tristeza, solo se vive de amor. Cuando se ama, todo es alegría, la cruz no pesa y no se siente dolor. Es como un cielo aquí en la tierra, ya no hay tristeza, solo se vive de amor. Solo se vive de amor, solo se vive de amor. Buenas tardes con todos ustedes, queridos amigos que nos acompañan por medio del Facebook de nuestro Centro de Espiritualidad de Carmelitas Descalzos, CECADE, aquí en Perú. Hoy los seguimos invitando a seguir haciendo este recorrido que hemos iniciado ya hace algunas semanas sobre la Pascua en algunos santos del Carmelo. Cómo vivirla, cómo experimentaron ellos y cómo nos puede también esto alimentar en nuestra vida espiritual. Hoy nos toca pues una carmelita descalza latinoamericana, ¿no? La primera monja de clausura latinoamericana elevada a los altares por la canonización, por la santidad de vida, y es esta mujer chilena llamada Santa Teresa de los Andes. Bueno, Santa Teresa de los Andes para la iglesia y para el calendario litúrgico, ¿no? Porque sabemos que su nombre de religiosa era Teresa de Jesús, como nuestra Santa Madre, nuestra fundadora. Y en el mundo, en la ciudad, en el lugar donde ella nació, y entre los familiares, conocido como Juana Enriqueta Fernández Solar. Esta mujer que deja todo, deja familia, deja todo lo que ella tiene a sus 19 años para entrar a un convento y hacerse monja de clausura, ¿no? Una mujer que nosotros la podemos ir conociendo a través de sus escritos, ¿no? Que tampoco no son tan abundantes como la de nuestros otros santos que se dedicaron especialmente a escribir. Ella escribía, pero de cosas mucho más íntimas, porque era su diario personal y las cartas. Una infinidad de cartas que compartió con la gente que quería, con sus hermanos, con su familia, con su madre, su padre, y con algunas personas de vida espiritual que le fueron acompañando. Y justamente quería comenzar esto recordando el sentido de la vida de esta mujer. Con 19 años, ¿no? Ella ya casi para cumplir los 20, poquito tiempo le faltaba para cumplir los 20, parte de este mundo. Justo este año, 2020, cumplimos los 100 años de la Pascua de Teresa de Jesús de los Andes. Y justo también el Señor nos regaló, junto con ese recuerdo, el haber celebrado también la Pascua, porque ella justo murió un 13 de abril de 1920. Este año fue grande la coincidencia, porque celebramos justamente dos Pascuas. La Pascua del Señor, la Pascua de la Resurrección, aquel recuerdo de saber que Jesús no es vencido por la muerte, que Jesús es el que vence y el que, a pesar de haber pasado por el crisol del sufrimiento y de la muerte, Dios no lo deja ahí. Y Él, que es Dios, el Señor resucitado,
nos invita también a tener confianza nosotros en la resurrección. Pues justamente, coincidentemente este año en que recordábamos la muerte de Teresa de los Andes, coincidió con la Pascua. La Pascua cristiana se unía al recuerdo de la Pascua de Teresa de Jesús de los Andes. Y qué bonito poder mirar desde ahí cómo podemos vivir nuestra Pascua en los escritos, en la vida, en la espiritualidad de esta joven que realmente no tenía nada fuera de lo común de los jóvenes, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la juventud y pensamos en un convento, automáticamente creemos que no son compatibles, ¿no? ¿Cómo vamos a echar a perder tanta juventud, tanta fuerza, tanta vitalidad en un lugar donde incluso ni siquiera es no era ni siquiera una congregación religiosa que se dedicara a obras de caridad, a atender pobres o a cuidar enfermos, sino un monasterio de clausura enclavado en los Andes de Chile, en una zona donde ni siquiera estaban cerca su familia, sino que ella quería entregarse allá a Jesús completamente. Y desde ahí podemos marcar nosotros el itinerario de la Pascua. La Pascua de Teresa de Jesús de los Andes es justamente la configuración con aquel a que ella amó toda su vida. Teresa de los Andes nos escribe ya en su diario sus coloquios con el Señor, sus cosas que la van haciendo a ella entrar en sintonía con Jesús. Pensar en Pascua es pensar también en todo lo que uno va sufriendo en la vida, lo que uno va pasando por nuestra historia y que nos va marcando. Hay cosas que podemos nosotros voluntariamente también sufrir porque nos metemos en algunos líos, porque sabiendo las cosas y las consecuencias que pueden tener, muchas veces arriesgamos, ¿no?, lo que nosotros tenemos por cosas que pasan, que son pasajeras. Pero también hay una gran parte de esos sufrimientos en el mundo que vienen sin que nosotros los hayamos buscado. Y ahí es donde Teresa de Jesús de los Andes nos ilumina. Quería recordar aquella cosa que ella misma nos dirá en su diario. Cuando ella todavía está pensando en su ingreso al Carmelo, ella misma le dice, en su diario escribe que ella lo que desea es que quiero que mis acciones, mis deseos, mis pensamientos lleven este sello: soy de Jesús. Ese es el primer presupuesto que tenemos que tener nosotros para poder vivir la Pascua cristiana, la Pascua de nuestra vida, el de preparar también nuestro camino para aquello que trasciende y para aquello que realmente es importante, la plenitud del ser humano. La Pascua es llegar al final de nuestro proyecto. La Pascua es poder nosotros realizar nuestro ser a plenitud. Teresa de los Andes lo encuentra en Jesús. Y ahí comienza su presupuesto. Yo quiero que mi vida tenga el sello: soy de Jesús. Que cuando yo salga a la calle la gente se dé cuenta que yo soy de Jesús. Que cuando yo converse con los demás se den cuenta que yo soy de Jesús. Y ser de Jesús no es otra cosa que seguir el camino de Él. Por eso que Teresa de Jesús de los Andes empieza a mirar en dónde puede realizar esta vida con la plenitud. Sabe que hablar de Pascua, sabe que hablar de resurrección, sabe que hablar de vida eterna y de cielo no puede pasar de largo sin gustar del sufrimiento y del dolor. Y no siendo pues masoquistas, no pidiendo dolor por dolor, no sufriendo porque al Señor le gusta el sufrimiento, sino porque es un presupuesto necesario para poder gozar también de la alegría eterna. Y es una realidad. Quien no sabe de dolor, quien no sabe de sufrimiento, poco podrá gozar de las alegrías verdaderas. Y es cierto, entre los pobres, entre los más pobres, siempre veremos que pequeños detalles pueden emocionar el corazón de los niños, de los ancianos. Y esto es lo que nosotros también nos debería llamar a pensar: cómo yo vivo mi Pascua, cómo preparo mi Pascua. Si realmente lo que voy pasando en mi vida, los sufrimientos y los dolores, me van llevando a vivir en plenitud. Ella misma, cuando descubre su vocación a ser carmelita descalza, va a decir que todo en el Carmen está impregnado de su divina presencia. Todo. Se le respira, por decirlo así, en todo. Me olvido que estoy en la tierra. El Carmelo es un cielo.
Cuando uno se acerca a las biografías de Teresa de Jesús de los Andes, cuando uno mira incluso aquella película, aquella novela que se sacó con varios capítulos en donde se narra la historia de ella, basado mucho de ese diario donde ella que escribía sus intimidades con su comunidad, con su familia, con sus amigos, o en aquellas cartas también que ella ha dejado, uno puede ver que ese cielo del que ella habla estuvo impregnado también de dolor y de sufrimiento. Un papá al que amaba mucho y que no estaba en casa, que sí, había quebrado y que tenía muchas preocupaciones, pero también el vínculo familiar de alguna manera se debilita. Una mamá que estando casada y teniendo al esposo, de alguna manera vivía sola en Santiago, luchando por la familia, sacando adelante ese hogar. Y Teresa de Jesús de los Andes miraba a su padre y a su madre y los amaba y rezaba por ellos, y vivía ese sufrimiento mirando y pensando en que esto es pasajero, porque el mundo pasa. La vida de sus hermanos, y mirando a cada uno de ellos, ella también se va identificando, y se va identificando con los seres humanos, y ve que la vida humana tiene que pasar por este proceso. Ella ve que está unida a su vocación a ser una carmelita que sufre, que ama y que ora. Porque para ella eso es el Carmelo, y lo escribe ella en alguna carta que envía a su madre priora antes de que ella entrara al convento, contándole que ella tiene más o menos el concepto de la carmelita, que es amar, orar y sufrir. Y como lo digo, no es un sufrimiento lleno de este deseo de masoquismo o de padecer las cosas, sino que sabe que cuando uno reconoce que la vida está llena de procesos que nos dan dolor, podemos pensar en la Pascua que vendrá después. Porque sabe que si no enfrentamos al dolor, el dolor continúa. Y es lo que a veces nosotros vivimos en nuestras propias vidas. ¿Cómo vivir yo mi Pascua hoy? A la luz de Teresa de los Andes. Una mujer que supo que su encuentro definitivo era con el esposo, con el amado, con la persona que ella le hablaba coloquialmente y que sabía que estaba ahí esperándola con los brazos abiertos. Vivir también la experiencia de ese loco de amor, ella dice, ¿no? Ese Jesucristo, ese loco de amor, me ha vuelto loca. Qué bonito es poder nosotros mirar en nuestras realidades cómo llegar a Dios, cómo encontrarnos con Él. Nuestra Pascua, la Pascua, es el encuentro con Dios de la miseria humana. Porque en esa miseria humana, donde habita la muerte, y donde nosotros sabemos que por nuestra fragilidad vamos a tener que dejar este mundo, Dios hace su obra. Y Jesús lo muestra con su resurrección. Teresa de Jesús de los Andes lo conoce. La famosa Juanita, como le dicen coloquialmente en la familia, sabe que esto tiene que ser así. E incluso invita a cómo vivir la oración a sus familiares. ¿Cómo le dice ella en una carta a su hermano? Sabiendo que su hermano está en estos movimientos incluso que no creen en Dios, en estos movimientos en que sienten que ese Dios, como hoy muchos ya lo dicen, ¿no? Los cristianos hablan con su amigo imaginario, con ese tipo que no existe, pero que ellos creen que les contesta y que les habla. Pero ahí ella también le dice, ¿no?, a su hermano, haz oración, piensa tranquilamente quién es Dios y quién eres tú, y todo lo que debes. Anda después de las clases a una iglesia donde Jesús, solitario, te hable al corazón en místico silencio. Hoy que nos toca estar confinados en nuestros hogares, hoy que más que nunca las iglesias domésticas se convierten en un espacio para recuperar el amor de Jesús, que está solito. ¿Cuántos quisiéramos poder venir a las iglesias? ¿Cuánto quisiéramos poder volverlo a comulgar? Teresa de los Andes también vive esas experiencias. Ella en Santiago tenía la facilidad de ir todos los días a misa, pero a veces por la familia o por incluso el trato social con los amigos más cercanos, a veces tenía que ir a los fundos, a las afueras de la ciudad, tenía que ir a los campos donde no había comunión. Y ella con la tranquilidad de todo, si hay, voy a recibirte, Señor. Si no, viviré desde mi unión espiritual contigo, porque donde yo esté, tú estás. Quiero ser casita de Dios. Qué bonito es que ella también se concibe así. Claro, una maestra espiritual para ella será Sor Isabel de la Trinidad, que habla sobre esta experiencia de Dios habitando en nosotros. Teresa de Jesús de los Andes la lee
ya se apropia de esa experiencia y dice, yo quiero ser casa de Dios. Quiero ser Betania. Quiero ser el lugar donde Jesús venga a pasar el tiempo de la amistad. Y ahí es donde Teresa de Jesús, nuestra madre, la fundadora, nos hace recordar qué es el trato de amistad, sino la oración. Ahí donde nosotros oramos es que estamos haciendo amigos con Jesús. Ahí donde yo estoy haciendo mi momento de meditación, de reflexión, de conversar con Dios, de quejarme con Dios, de decirle las cosas que siento y las cosas que me duelen, decirle las alegrías que tengo y las cosas que me emocionan, ahí yo estoy haciendo amistad con Dios, estoy haciendo oración. Y Teresa de los Andes también sabe que es amistad. Vive intensamente la amistad, tiene grandes amigas en su vida, camina con ellas, incluso llega a dar un concepto de lo que es la amistad, hoy en la que todo el mundo se dice amigo, pero cuando llegan los momentos difíciles, no estamos. O más todavía, y más triste, cuando llegan los momentos de corrección, nos falta decirle al otro, ¿sabes qué? Cambia. Teresa de los Andes nos dice, ¿no?, que la verdadera amistad consiste en perfeccionarse mutuamente y acercarse más a Dios. Si no hay estas condiciones, la amistad no es amistad. Queremos vivir nuestra Pascua con Dios. Queremos reconocer en Dios al resucitado, en Jesús al que resucitó y que nos va a resucitar a nosotros cuando llegue nuestro momento. Tenemos que vivir también esta amistad. Y esa verdadera amistad en la que Dios también corrige y yo también me corrijo. En la que también tengo que reconocer que si es verdadera amistad, me voy a acercar más a Él. Y mis amigos también tienen que acercarse más a Él, donde nosotros podamos también hablar de Dios en nuestros ambientes. Poder decirle a los demás que este Señor, como lo decía Teresa, este loco de amor me ha vuelto loca. Que nosotros podamos decirle a los demás que Jesús me ha vuelto loco. Loco de amor, loco de pasión, de sentir la necesidad de estar con Él y de compartirlo. Recordemos que la amistad con Dios es una amistad abierta, que crece y que se expande y que se comparte, y siempre caberemos más en la amistad de Jesús. Por otro lado, recordar la Pascua. Teresa de Jesús de los Andes vive también su Pascua durante la Semana Santa, vive también su experiencia de esta enfermedad, justo reconociéndola y mandándola ya a la enfermería en un momento en un Viernes Santo, en un momento litúrgico, en un momento de comunidad. Y es ahí donde ella también ve que el encuentro con el amado no tiene precio. Hermanos, hoy vivimos momentos difíciles, vivimos momentos de epidemias, de pandemia, vivimos momentos de enfermedad. Quizás en mayor o menor grado, Teresa de los Andes también los vivió. Hubo una gran epidemia en Chile, en Santiago, con el cólera, y ella también actuó ahí. Vio diversas veces a gente que se enfermaba o se enteraba de cosas que iban pasando en el mundo, no como nosotros globalmente, sino a veces por los telegramas o las cartas o las cosas que llegaban, porque estaba en una sociedad más o menos acomodada que tenía más acceso a comunicación. Y aún así ella siempre pensaba, claro, es que esta vida va a pasar. Y no le daba ya miedo a la muerte, pero sí vivía la vida con alegría. La iba dando poco a poco, la iba donando y le iba entregando en lo que Dios le iba pidiendo. Nos toca a nosotros también reconocer que no es el miedo a la muerte lo que nos mantiene a nosotros en nuestras casas, sino es el respeto a la vida del otro, a aquel que necesita todavía comprender el misterio de Dios, a aquel que necesita todavía caminar en su conversión. Vivamos la responsabilidad de ser también nosotros portadores de salvación, ¿no? Jesús no muere en la primera Pascua. Si nosotros vemos su proceso de Pascua, si vemos sus procesos en los evangelios y nos encontramos que Jesús va caminando de a poco. Cuando tuvo oportunidades de que lo juzguen, Él desaparecía y no le pasaba nada. Pero cuando llegó el momento de ser coherente con su vida, es cuando Él recién puede dar todo este sentido de entrega completa al amor y a la voluntad de su Padre. Pidámosle al Señor, pidámosle a Teresa de los Andes, que también nos ayude a nosotros a vivir esta experiencia, a vivir la experiencia de ese amor. Recordemos que ella, para vivir la Pascua, siempre pensó en lo previo,
siempre pensó en dar la vida, en entregarla, y más como Carmelita. Ella dice que la Carmelita sube al Calvario y allí se inmola por las almas. La Pascua viene a completar la inmolación de las almas. O sea, la inmolación, cuando yo digo, no me quedo en la muerte, no voy a morir, voy a vivir si yo me entrego por Dios. Ella dice que prefiere buscarlo en el Calvario que en el Tabor, ¿no? Porque dice que no crea que voy a buscar a Jesús en el Tabor cuando vaya al Carmelo. Cuando entre al Carmelo sé que hay una vida común y una vida que cuesta, porque ser carmelita tiene sus costos. No nos acostumbramos de la noche a la mañana a vivir en un convento, pero qué gratificante es saber que todo lo que yo vivo es por Dios, por el amor al amado, por vivir también un poquito el Calvario, porque después vendrá aquella Pascua, ese reino en la que yo voy a vivir por siempre con Él. Jesús querido, te miraré en tu subida al Calvario y ayudada por ti me levantaré. No permitas que te ofenda ni aun levemente. Prefiero 1000 muertes antes que darte la más ligera pena. Una de las frases que ella dice también en unas partes de su diario, ella se convence que la fuerza para caminar en la dificultad la da Dios. Pidámosle a esta santa tan querida, que podríamos hablar mucho y podríamos quedarnos aquí extensamente, pero la idea de estas jornadas que cada sábado vamos compartiendo con este centro de espiritualidad es como un abrebocas, es como un bocadito que te damos para que te antojes de conocer a los santos del Carmelo, de que cuando pase toda esta pandemia podamos también volvernos a encontrar en nuestro centro de espiritualidad y reunirnos en torno a temas que nos profundicen en estos santos que son hermanos mayores que nos enseñan a poder caminar en la vida espiritual y en la vida cristiana. Que el Señor nos permita a nosotros como Teresa de los Andes decirle que queremos llevar el sello de nuestra vida con su nombre, Jesús. Que donde yo vaya me vean y digan, ah, mira, este es de los de Jesús, mira, este es de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos transmitir, que podamos vivir lo que decía el canto del inicio, que podamos ver que cuando se ama, la clave para la santidad, la clave para seguir a Jesús es amar. Que podamos con Teresa de los Andes vivir esta experiencia de lo que les decía, el canto con el que iniciamos esta charla. Cuando se ama, todo es alegría. La cruz no pesa, el martirio no se siente, se vive más en el cielo que en la tierra. Que pues el Señor nos ayude en estos días que nos quedan todavía de aislamiento social, que podamos ir averiguando sobre la vida de estos santos que hemos ido escuchando estos sábados. Hoy, que podamos averiguar un poco más de Teresa de los Andes. Se los dejo ahí como para antojarlos y que se gusten también de averiguar qué hay. Hay mucho material de ella en internet, pero también esperando que en algún momento podamos juntarnos, abrir nuevamente nuestras puertas y buscarnos para poder compartir de estos santos. Les voy a dar la bendición para que el Señor los acompañe, los cuide a todos los que nos han seguido por las redes sociales esta tarde. Que Teresa de los Andes, en este centenario que ha cumplido de su Pascua, también desde el cielo interceda por todos los jóvenes, por todas las madres que mañana es su día y por todos los peruanos que también le tenemos cariño y nos sentimos acompañados por su santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.